Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólmame de bendición, cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Santo Espíritu, no puedes, aunque como no lo sé, mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Débil soy, flaqueza todo, mas me postro a tus pies, para que tu amor eterno, fuerte, puro y fiel me des. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Lávame, bendice y salva cuerpo, alma, espíritu. Ya me salvas, me consuelas, de bondad me colmas tú. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por acompañarnos, Señor. Gracias por estar con nosotros. Padre, gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias por darnos a Jesús.
Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por darnos su palabra. Padre, gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Seguimos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y continuamos con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Hoy tocaremos el tema número 89. Estamos detenidos en San Juan capítulo 14, versículo 6, donde Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos trabajando con la palabra verdad y estamos trabajando con los 7 elementos de la verdad. El Padre y la verdad, el Espíritu Santo y la verdad, Jesús y la verdad. La palabra y la verdad. El libro de la verdad, los ángeles y la verdad, y la iglesia y la verdad. Y estamos ahora detenidos en el libro de Apocalipsis, en la tercera vuelta, buscando de qué manera el Señor Jesús, que es la verdad, se presenta en el libro del Apocalipsis. Vimos el capítulo 1, versículo 2, lo que es el testimonio de Jesucristo. Trabajamos con el capítulo 1, versículo 3 y hablamos de la segunda venida. Y ahora estamos trabajando con el capítulo 1, versículo 5, donde se habla de que Cristo es el primogénito de los muertos. Primogénito, el principal, el primo, la esencia misma, la razón de entender y comprender, el victorioso, el que tiene todo el poder de triunfar sobre la muerte. No solamente resucitó al hijo de la viuda de Naín, no solamente resucitó a la hija de Jairo, no solamente resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, sino que él mismo resucitó también. Por eso el Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y en ese contexto estamos leyendo en el Nuevo Testamento los pasajes que nos hablan de Cristo y su victoria sobre la muerte. En el libro de los Hechos leímos distintos pasajes donde se declara abiertamente, San Lucas registra que Dios le levantó de la tumba, que Dios le levantó de los muertos. Y ahora, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos dice, Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. En algunos temas pasados hablamos de la importancia y la trascendencia de la resurrección de Jesús. Y decíamos que si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo no tendría ningún sentido. Y hoy queremos hablar qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Romanos capítulo 4, versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Dios el Padre. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una y otra y otra y otra vez se dice, se repite, se recalca, se anuncia la resurrección de Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Primogénito.
venció la muerte, venció la tumba y como leímos, tiene la llave de la muerte y tiene la llave del sepulcro, del Hades. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hay una relación muy estrecha entre el Padre y el Hijo. Cristo dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y una y otra vez la Biblia repite que el Padre levantó al Hijo. Una relación íntima y estrecha. En 2 Corintios capítulo 5 se habla de que el Padre estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Una relación estrecha entre el Padre y el Hijo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Alabado sea el nombre de Dios. Mire qué interesante fórmula. Número 1, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Número 2, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Número 3, serás salvo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. 1, Cristo es el Señor. 2, el Padre le levantó de los muertos. A mí me encanta como lo dice Pedro, que Jesús es el Señor. En su discurso en Pentecostés, en aquel discurso de Pedro, me gusta cómo él exalta a Jesús y cómo él presenta a Jesús como el Señor. El apóstol Pedro presenta su maravilloso discurso, dice en Hechos capítulo 2, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Y allí comienza a presentar su discurso. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Y allí continúa con el discurso. Y llama la atención como en el versículo 29 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y mire ahora, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, dice Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, y añade, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David le llama al Mesías Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Señor. Cristo en San Mateo capítulo 22, versículo 41 en adelante, presenta el Señor dijo a mi Señor.
El Padre Celestial le llama Señor a Jesús y ahora Pedro presenta en su discurso cómo Cristo es el Señor. Dice el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y me gusta porque dice Pedro en el versículo 40, dice Lucas, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, el ungido, Emmanuel, el Mesías, Dios con nosotros, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice el apóstol Pablo, serás salvo. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia es tan hermosa, la Biblia es tan hermosa, la Biblia es tan hermosa. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Amigo, amiga, permita a Dios, en su amor y su bondad, que sigamos creciendo en el conocimiento de su palabra. Romanos capítulo 14, versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Señor. Cuando usted mira con cuidado la palabra Señor en el contexto que aparece, usted se da cuenta que lo que se está diciendo es que Cristo como Señor está al mismo nivel que el Padre. Cuando usted lee el Salmo 2, versículo 1 al 3, habla de Jehová y su ungido. Cuando usted habla en el Salmo 110, versículo 1, habla de Jehová y el Señor. Y cuando usted habla en San Mateo capítulo 22, versículo 41 en adelante, Cristo se presenta como el Señor. ¿De quién dicen que es hijo el Cristo? Dicen que es hijo de David. ¿Y cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie pudo decir media palabra. El Señor. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es preexistente, existe desde siempre. Jesús es el Verbo, el creador de todo. Jesús es el Hijo del Hombre. Un título apocalíptico que nos dice que el Señor Jesús tiene todos los derechos y privilegios del Padre Celestial, pero se hizo hombre y vino a la tierra como el siervo sufriente. Por eso, una cosa hermosa, San Mateo capítulo 3, versículo 17, San Mateo capítulo 17, versículo 5, cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. El Padre en su infinita sabiduría corta un pedazo del Salmo 2, versículo 7, cuando el ungido, el Mesías, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Señor corta ese pedacito y entonces en Isaías capítulo 42, versículo 1, corta el otro pedacito donde dice Jehová, he aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Dios corta un pedacito del Salmo 2, versículo 7 y otro pedacito de aquí de Isaías 42, versículo 1 y los une. He aquí mi Hijo amado, Salmo 2, 7. En quien mi alma tiene contentamiento. Isaías 42, versículo 1. Hijo amado, el Mesías, el Hijo de Dios, el soberano, el dueño, el Señor de todo. Pero también en quien mi alma tiene contentamiento. El siervo sufriente, el que daría su vida, el que pagaría el precio del pecado, el que moriría. Oh mi Dios.
Amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos profundizar en el Evangelio, profundizar en la persona de Jesús para descubrir el misterio de los misterios, para comprender, para conocer, comprender y entender la ciencia de las ciencias. La ciencia de las ciencias. Es apasionante sumergirse en esto porque es un estudio hermoso de la persona de Jesús. Y no me canso de leer este pasaje porque dice tanto. Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cada día estamos estudiando la ciencia de Dios. Cada día nos estamos deteniendo debajo del árbol para tomar las hojas de vida, que son las palabras de nuestro Señor. Dios creó todas las cosas con sus palabras y eso es lo que estamos estudiando, sus palabras. Y estamos enfocados y enfocadas en Cristo Jesús, Señor nuestro. La ciencia más grande y más profunda de todo el universo. Los seres humanos somos tan privilegiados, y lo hemos dicho una y otra vez, que Dios nos dio el permiso, el privilegio. Bendito sea Dios. Cristo es unigénito, monogenes, el único de su clase, porque no existe ni en el cielo ni en la tierra, ni en ningún rincón del universo, otra persona como Jesús, que siendo Dios, se hizo hombre. Bendito sea que el cielo, el Padre Celestial, ha exaltado nuestra naturaleza humana tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, que no existe ninguna creación que tenga el privilegio que tenemos nosotros de morar pronto para siempre en la casa de Dios, y más que eso, de tener, Dios mío, a nuestro favor una persona que aunque es Dios, también se hizo hombre. Bendito sea Dios, bendito sea Jesús. Despertémonos. Y el grandísimo privilegio que Dios nos ha dado de estudiar esta ciencia, de aprenderla. 1, conocerla. 2, comprenderla. 3, entenderla para cumplir un propósito, una misión que trasciende la tierra. Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Piense por un momento en lo que estamos diciendo. Efesios 3:10, multiforme. Dios mío, como un prisma de colores. Dios, la sabiduría de Dios es tan vastísima que en su amor y en su misericordia ha estado creando seres humanos. Desde el Edén, desde Adán y Eva. Y ha estado creando seres humanos por estos 6,000 años. Y ningún ser humano es igual a otro. Porque es infinita la sabiduría de Dios. Porque la multiforme sabiduría de Dios es tan vastísima que en su misericordia Dios ha querido crear billones y billones de seres humanos para que tengan un pálido reflejo de lo que Él es capaz de enseñar. Bendito sea Dios. Y todavía quedamos cortos. Cada humano completamente distinto a todo lo que han existido, para que tengan una idea de todo lo que pueden aprender de Dios. Cada humano
una herramienta o una persona que Dios crea para que dé a conocer algún aspecto de su vida. El Santo Espíritu reparte los dones espirituales como Él quiere, pero son infinitos. Nadie puede ponerle freno al Espíritu Santo. Ay, mi madre, nosotros no tenemos idea en lo que estamos metidos. Oremos y pidamos a Dios que nos ilumine la mente para entender el vastísimo universo de conocimiento que tenemos. La oportunidad de aprender. Primera de Corintios capítulo 2. Ay, mis amigos, eso es tan maravilloso y hermoso. Segunda de Corintios capítulo 2. Dice la Biblia, versículo número 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. No la conocen, no la conocían ni la conocen ahora. Este conocimiento limitado, este conocimiento arcaico, este conocimiento atrasado, este conocimiento tan humano, ni siquiera se entiende ni puede comprender la grandeza y la profundidad de la sabiduría celestial. Dios mío. Pero que ni siquiera se le ocurre la más remota idea de que existe algo tan glorioso, grandioso y maravilloso como es la sabiduría de Dios, que estuvo oculta, pero que Cristo ha dado a conocer. Ese misterio oculto por generaciones que ahora Cristo reveló y todavía no lo conocen. Y ya Cristo lo reveló. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! La que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, la que ninguno de los sabios de este mundo conoció, la que ninguno de los grandes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido jamás hubieran crucificado a Jesús. Me gusta como lo dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, dice el apóstol Pablo, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Generalmente leemos estos pasajes y nos proyectamos para el futuro, pero es al revés. Deberíamos pensar en el pasado. ¿Por qué? Versículo 10. Pero Dios nos las reveló. No dice, nos las revelará. Eso no es lo que dice. Dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento humano. Ya se revelaron, ya se dieron a conocer y están atesoradas en Cristo. ¿Qué hace el demonio? Nos distrae de Cristo, nos aleja de Cristo. A tantísimas cosas le dedicamos tiempo, pero a Cristo, no. Hablamos de lo que sea, pero de Cristo. ¡Qué vergüenza! La fuente de la sabiduría. No me canso de leer Colosenses 2, 2 y 3. Explíqueme usted a mí cómo usted me explica, cómo me hace entender que el Rey Creador del universo, el sustentador de todo lo que he creado, el que la razón y la esencia misma, principio primogénito de la creación, el que creó, todo el que sustenta, todo el que sostiene, todo el que inventó, todo el que hizo todo. ¿Cómo me explica que ahora es un hombre, un ser que camina por la tierra? ¿Cómo me explica que le escupan la cara, que lo golpeen, y al final lo clavan en una cruz y al final le parten el corazón? ¿Cómo me lo explica? ¿Cómo se entiende eso? Misterio de la redención. Misterio de la piedad. La sabiduría oculta.
Dios mío, necesitamos sacudir la mente, dianoia, habilitar la mente, capacitar la mente para que pueda concentrarse y enfocarse en cosas que ojo no vio, ni oído yo, no han subido en pensamiento humano. Son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero ya las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Dónde está todo ese conocimiento? Colosenses capítulo 2, versículo 2. Me gusta el versículo 1 porque dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hemos perdido tanto tiempo en tanta tontería. Necesitamos descubrir el misterio de Dios el Padre y de Cristo, recuerde. Misterio significa una verdad que debe ser dada a conocer, una verdad que debe ser conocida, pero Dios la reveló en Cristo. Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice, todos los tesoros, mi madre. La eternidad no será suficiente para aprender todo en Cristo. Empecemos ya. El cielo es más que un lugar para usted ir a estar tranquilo y disfrutar y gozar. Pero qué vergüenza tener ese concepto del cielo. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor, Dios mío! Romanos capítulo 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Muy bien, y ahora esto se pone bueno. Aquí tenemos el postulado. Dice, trascendencia de la resurrección de Cristo. La pregunta es, ¿cuál sería la situación si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos? ¿Qué hubiera pasado si Cristo se queda en la tumba? ¿Qué hubiera pasado si Cristo no se levanta de entre los muertos? Ponga cuidado, esto es sabrosísimo, ponga cuidado. Número 1. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14? Mire qué interesante se pone esto. Recuerde, Dios quiere que profundicemos en el conocimiento de la sabiduría, que profundicemos en la ciencia del conocimiento. Primera de Corintios capítulo 15, versículo número 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. De manera que, 1, si Cristo no resucitó, no habría beneficio alguno de la predicación del Evangelio. Si Cristo no resucitó, predicar el Evangelio no tiene ningún sentido. Pero Cristo, bendito sea el nombre de Dios, se levantó de la tumba. Se levantó de entre los muertos, aunque le partieron el corazón. ¿Qué significa esto? Versículo 3 y versículo 4. 1 Corintios 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, está hablando Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. Número 2. Si Cristo no hubiera resucitado. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Ponga cuidado. Dice el versículo 17.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. De modo que si Cristo no hubiera resucitado, no habría perdón de los pecados. Número 3. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17 otra vez. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. De manera, número 3, si Cristo no hubiera resucitado, no habría propósito alguno en creer en Jesús. Una fe vana, ¿qué caso tiene creer en un muerto? Pero Cristo está vivo y se levantó de la tumba. Por eso es primogénito entre los muertos. Bendito sea el Señor Jesús. Número 1, no habría beneficio alguno de la predicación del Evangelio. Número 2, no habría perdón de los pecados. Número 3, no habría propósito alguno en creer en Jesús. Número 4. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12. Dice el versículo 12, pero, dice el verso 12, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? De manera que si Cristo no hubiera resucitado, no habría resurrección general de entre los muertos. La Biblia dice claramente, a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice claramente qué pasará cuando Cristo venga con los muertos en Cristo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 16. ¿Qué dice el verso 16? Mire qué cosa linda. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Porque Él vive, nosotros viviremos. Porque Él se levantó de la tumba, tiene poder para levantar de la tumba a todos los que en Él creen. Bendito sea el Señor Jesús. Número 5. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17 y versículo 18. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17, versículo 18. Dice la Biblia, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Punto número 5. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría esperanza alguna más allá de la tumba. Todo el que murió, adiós, adiós. Pero gloria a Dios que Cristo resucitó. Y ahora tenemos la bendita esperanza de cuando Él se manifiesta en las nubes de los cielos, todos nuestros familiares que murieron entregados y siendo fieles a Jesús, serán llamados de la tumba y se levantarán incorruptibles. Y así ascenderemos a las nubes. Y así estaremos para siempre con el Señor. Bendito sea Dios. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Este es un mensaje poderoso porque precisamente por el poder de su resurrección vivimos la vida cristiana y la vida del Señor es vivida en la vida del creyente. En Romanos capítulo 6, versículo 5, versículo 8 y versículo 11, mire usted lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo número 6, versículo 5. Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo y recuerde que estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro y estamos desarrollando la miniserie Cristo el Yo Soy. Estamos enfocados en la palabra verdad y hoy estamos tratando a Cristo como el primogénito de entre los muertos.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Cristo es el principal de entre los muertos. Cristo murió, pero resucitó. Se levantó de la tumba. Venció la muerte. Venció el pecado. Venció al diablo y los demonios. Venció a los príncipes y a los reyes. Venció a los seres humanos. Venció la maldad. Venció todo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Romanos capítulo 6, versículo 5 dice el verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo número 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Alabado sea el nombre de Dios. Da gusto leer la historia de los mártires, cómo entregaron su vida para mantenerse firmes y fieles, y cómo sus verdugos le decían, le ofrecían la vida, y se mantenían firmes. Y empezaban algunos a cantar y cantar, y mientras se le quemaban los pies, las piernas y el cuerpo, seguían cantando, y paraban de cantar cuando se le quemaba la garganta. Sabían, estaban seguros que la victoria está asegurada en Cristo. Bendito sea su nombre. Versículo 11, Romanos. Romanos capítulo 6, versículo número 11. Dice Romanos 6, versículo 11. Dice el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y el 11, así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios, capítulo 2, versículo 4, versículo 5. Amigo, amiga, la Biblia es maravillosa. La Biblia, la palabra de Dios. Cuando usted ora y se sienta a leerla, puede estar consciente y seguro que está teniendo una entrevista con Dios. Esto es la palabra de Dios a través de las palabras humanas, pero es la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo cada día? Mostrando la palabra de Dios, no la palabra de un hombre. Esto no es cuestión ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago, no. Es cuestión de Dios. La misión es de Dios. Y el que ha hecho todo es Dios. Cuando dice Jesús, mi Padre que me envió, como dice Jesús, esperad hasta que se cumplan y reciban la promesa de mi Padre. Mi Padre enviará el Espíritu Santo. Mi Padre, mi Padre, mi Padre. Bendito sea Dios. Cuánto amor, Señor, cuánto amor. Cuánto nos ama Dios. Cuánto nos ama Dios. Nadie te ha amado como Dios. Nadie, absolutamente nadie. Nadie te ama como Dios. Nadie. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Jeremías 9, 23, 24. El mayor haber, la mayor riqueza que usted puede tener es conocer a Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Alábese en esto, dice Jehová, en conocerme y entenderme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, dice Dios. ¿Qué estamos haciendo? Conociendo a Jesús para conocer a Dios. Conociendo a Jesús para conocer al Dios Padre. Conociendo a Emmanuel, Dios con nosotros,
para conocer al Padre Celestial. Jesús le dijo a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amigo, qué privilegios somos, qué privilegiados somos, qué privilegio tenemos. Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Alabado sea el nombre de Dios. Cómo Dios ha estado tan empeñado en nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pregúntese, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, ¿anda usted en vida nueva? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Es una persona convertida? ¿Es una persona arrepentida? ¿Está viviendo debido a la experiencia de la regeneración? ¿Es una persona cambiada usted? Después que Cristo resucitó, todo el mundo se sorprendió de los apóstoles. Quedaron completamente cambiados y transformados. Ya nadie luchaba por quién sería el mayor. Ahora todos luchaban por quién iba a dar más. Y la gran mayoría lo dio todo. Con excepción de Juan, todos murieron como mártires, porque conocieron a Jesús. Cuando no se conoce a Jesús, entonces la cabeza está llena de tantas boberías y de tantas monerías. Qué pena, qué cosa. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 10 y 11. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿entregó todo usted a Cristo Jesús para que el Santo Espíritu haga su trabajo? Colosenses capítulo 3, versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando. No tiene sentido la vida de personas que se llaman cristianas y están siempre en el mismo círculo vicioso. La misma persona. Usted lo ve hace 20 años, lo ve ahora, la misma persona. Pero ¿y qué relajo es ese? Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 19, versículo 20 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Frases muy profundas y poderosas. Versículo 20, la cual operó en Cristo, dice ahora, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? Lo que está diciendo el pasaje es que Cristo venció y triunfó y ahora está sentado a la diestra del Padre y junto a Jesús está sentado usted, estoy sentado yo. Estamos sentados y hermana, usted está sentada con Cristo en los lugares celestiales. Qué belleza que hay un hermano mayor nuestro que está sentado ahí, dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales
con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Hebreos capítulo 7, versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hubo un tiempo en el que estábamos muertos en nuestros pecados. Ahora estamos vivos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y finalmente, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es vida cristiana, amigo. Eso es vivir la vida cristiana. Centrado, enfocados, vivir en Cristo, no en Adán. En Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Esto es glorioso. Los ángeles quisieran esta experiencia. Los seres de otros mundos quisieran esta experiencia. Pero nos dieron la experiencia a usted y a mí, porque Cristo se hizo hombre. Y vamos a terminar con 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Amigo, amiga, la Biblia es maravillosa. Terminemos con este pasaje, 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Qué privilegiados y privilegiadas somos. 1 Corintios 4, 9. Mire qué cosa linda. Me encanta leer este pasaje. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Dice ahora, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Amigo, amiga, le están mirando. Hermano, hermana, le están mirando. Le están observando. Le están contemplando. ¿Quiénes? Los hombres que viven en la tierra, los ángeles que viven en el cielo y todo el vastísimo universo, el cosmos. Y están mirándole a usted y mirándome a mí porque quieren ver la belleza de la imagen de Cristo. Bueno, terminamos una vez, vamos a terminar 2 veces por lo menos. Esta es la segunda vez y última de terminar. Segunda de Corintios 3, 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, sigue diciendo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Metamorfosis, transformados y transformadas. ¿Cómo usted, amigo, amiga, hermano, hermana, se dice llamar cristiano y es la misma persona, todo el tiempo, la misma persona, ¿y qué es esto? ¿Pero qué pasó aquí con el texto? Transformados. ¿Acepta usted que el Santo Espíritu venga a su vida ahora con su espada bendita que es la palabra de Dios, Efesios 6, 17, y lo corte en pedazos y le quite toda esa cosa mala que tiene y lo saque limpiecito o limpiecita y lo ponga como tiene que ser? ¿Acepta usted eso? A veces la vida cristiana es como un cuadro descolorido. Un cuadro que fue muy hermoso, pero se le fue el color, compadre. Hay que darle un retoque. Hay que hacerle salir otra vez. Cuando, ¿cómo digo esto? A mi esposa, mi esposa es algo fuera de serie. Y todo el que la conoce sabe que digo la verdad. En la cocina, olvídese, compadre, olvídese. Usted nada más tiene que sentarse a comer. Cocina buena, comida buena, cocina sana, rápida, pero ahí.
una belleza. Ahora mismo aquí yo estoy predicando y me está matando un olor que hay, mamá. Un olorcito que nada más digo ya cuando ya terminamos, así que olvídese. Aquí llega el olor a la comida y es una bendición. Aquí terminamos con la comida espiritual y ahorita abajo y entonces le fajo a la otra comida, la comida física. En la cocina, olvídese. Para coser, cosiendo sus cosas, tranquilo. En manualidades, olvídese. Pintar, olvídese. Y ella, cuando recién casados, fue a tomar unas clases de pintar. Y en el lugar donde aprendió, vendían unos cuadros que venían en resina. Unos cuadros preciosos, resina, pero sin color. Sin color. Ahí estaba todo en alto relieve, pero una belleza. Usted tenía que sentarse con el cuadro entonces a darle los colores. Mi madre, qué belleza. Tenía a veces unos pinceles que parecía, de tan finito que eran, parecían como la pestaña. Y cuando ella terminaba de darle color a esos cuadros, salía eso, ¡boom!, una cosa tan preciosa que la gente decía, no, esto no puede ser. Así es Jesús con nosotros, así es el Espíritu Santo. Estos cuadros de nosotros, tan raro, un solo color, que esto sí está feo. Entonces cuando usted se rinde al Espíritu de Dios, el Santo Espíritu con una sonrisa viene, lo pone en el caballete y comienza a pintarlo. Y cuando termine usted se levanta, la gente da gloria a Dios y dice maravillas de usted, pero eso no es usted. Es que el Santo Espíritu pintó a Jesús en usted. No se crea eso. Es Jesús que brilla en usted. Es que el Espíritu lo tocó a usted, imprimió la imagen de Cristo en usted. Y cuando la gente le ve a usted, ya no le ve a usted, ve a Cristo en usted. Por eso la gloria es de Cristo. No puede venir el orgullo, porque orgullo, ¿por qué y para qué? Porque es la gloria de Cristo. ¿Quiere usted que el Santo Espíritu le tome y le dé una pintadita? Y le retoque los colores, porque con los años y con el tiempo y con el descuido, los colores cristianos se van perdiendo. Al punto que hay gente que usted la ve caminar por la calle y a usted jamás se le ocurre que es una persona cristiana. Y hay otros que cuando le dicen que son cristianos, dicen, ¿qué? Ay, mi madre, el chisme es una cosa seria. Bueno, ay, señores, fuimos a un lugar, ay, señores. Fui a dar una campaña en un lugar, una ciudad muy, muy famosa. Y, señor, ay, señores, había mucha gente. Ay, señor, hay un grupo de personas en un lado de la iglesia. Y cuando yo le vi el feeling, su manera de conducirse y su manera de vestirse y todo, digo, no, aquí que vamos a buscar las almas. Ay, Señor. Y entonces el pastor de iglesia me veía haciendo mucho énfasis con ese grupo y lloraban y todas las cosas. Ay, Señor. Y un buen día me dice el pastor, veo que usted hace mucho énfasis en ese grupo que está ahí a la derecha. Sí, claro. ¿Usted no ve? Esos muchachitos hay que traerlos a los pies de Jesús. Esos muchachitos, y empecé a dar mi sermón al pastor acerca de los muchachitos. Y él me mira y se sonríe y me toca el hombro y me dice, usted tiene un corazón muy sano, pastor, me dice. Digo, ¿por qué? Dice él, pero que esos muchachitos son los muchachitos cristianos. ¿Qué? Dice, son estos que no son cristianos. ¿Qué es lo que te me está diciendo? Dice, sí. Y se le llenaron los ojos de lágrimas. Digo, no me diga. Dice, sí. Digo, no, pues dile a todito que yo quiero hablar con ellos. Pero ya. Dile, por favor. Y nos reunimos. No les peleé. Solo les dije, muchachos, ¿qué les parece? Si oramos a Dios para que el Espíritu Santo nos pinte de nuevo. Y le encantó la idea de que les pinte de nuevo. Cuando el Espíritu Santo te pinta de nuevo,
Yo no estoy hablando de ponerse pintura en la cara y bobería, no. Estoy hablando de darme a ver la imagen de Jesús, transformado de gloria en gloria como su imagen por el Espíritu. Que se vea Jesús en tu vida. En algún momento le contaré experiencia que he vivido de cosas que usted posiblemente no la crea. Mi pregunta final, ¿se atreve usted a levantar la mano conmigo para decirle al Espíritu Santo, venga Santo Espíritu y pinte en mí a Cristo Jesús? ¿Se atreve a tomar esa decisión? Levante la mano conmigo. A los amigos y amigas, levanten la mano conmigo. Si usted está firme en prepararse para el Santo Bautismo y está firme en que hoy el Santo Espíritu le pinte a Jesús en su vida y que todo el que le vea y le conozca, vea a Jesús y no a usted. Y pronto, cuando se bautice, Gálatas capítulo 3, versículo 27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿quiere que el Santo Espíritu le pinte a Cristo en su vida? Levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos todo el derecho legal y toda la autoridad, querido Señor, para que el Santo Espíritu venga a nuestra vida y pinte a Cristo en nosotros. Que seamos transformados y transformadas de gloria en gloria, como a la imagen de Jesús por el Espíritu Santo. Y nosotros le decimos, Señor, gracias a Dios por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios,